Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas el profesor y todos los estudiantes estén viendo este video. Mi nombre es Sofía Daza, me correspondió con Juan Ramos y Andrés Ariza y les vamos a hablar un poco sobre la ley de Biot-Savart. Antes que todo, quisiera dar un poquito de contexto histórico, y es que a principios del siglo XIX los científicos comenzaban a explorar la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Los experimentos de la época se centraban en la observación de fenómenos eléctricos y magnéticos por separado, pero en 1820 el físico danés Hans Ørsted realizó un experimento que cambió la comprensión de la electricidad y el magnetismo. Descubrió que una corriente eléctrica podía desviar una aguja magnética, demostrando que el flujo de corriente en un conductor genera un campo magnético a su alrededor. Llevaron a cabo experimentos cuantitativos para estudiar la fuerza que una corriente eléctrica ejerce sobre un imán cercano, y a partir de estos experimentos, Biot, el que están viendo en la parte de arriba derecha, y Savart, que es abajo, dedujeron una fórmula matemática que permite calcular el campo magnético en un punto del espacio en función de la corriente que genera dicho campo. La ley de Biot-Savart describe cada pequeño segmento de un conducto en donde éste lleva corriente. Al llevar corriente, este genera un campo magnético y esto cambia algo en el espacio. El campo magnético es un elemento, es un campo, es un elemento de corriente, donde la gráfica es la fórmula es la que podemos ver en pantalla. Y para la explicación de algunos de los puntos de esta fórmula es donde dl es la longitud infinitesimal del conductor que transporta la corriente eléctrica, y L sub r es el vector unitario para especificar la dirección del vector distancia r desde la corriente. O sea, tenemos que encontrar el vector unitario entre la distancia y el punto de la corriente, o sea, la distancia total. Otro punto de la gráfica que podemos ver es μ sub 0, que es una constante llamada permeabilidad del espacio libre. μ sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por t por m sobre a. Para calcular un campo magnético que produce un conductor, lleva la corriente que se debe integrar el vector dB en toda la longitud del conductor. Es decir, que toca sacar la longitud de todo el conductor, y esto tenemos que derivarlo para poder encontrar como el campo que está generando cada pedazo del conductor. ¿Para qué sirve la ley de Biot-Savart? Esto nos sirve para calcular el campo magnético que está producido de una corriente en movimiento en un punto P. Es decir, ver como la corriente está en movimiento en un punto de una longitud de un cable o por decirlo así, un cable. ¿Cómo se calcula? Pues ahí ya está la fórmula, ya son los mismos que acabé de explicar, los mismos números, y de dónde salen y qué es lo que significa cada uno de ellos. El valor del campo magnético en el centro de una espiral circular creado por una corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión: B igual a mu sub 0 por I sobre 2 por R, donde B es el valor del campo magnético en el centro de la espiral C, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío
la cual se mide en metros por kilogramos sobre C al cuadrado. I se refiere a la intensidad de la corriente que circula por una espiral. Y R es el radio de la espiral. El sentido del campo magnético en una corriente que circula por una espiral. Para este tema debemos tener en cuenta que una corriente que circula por una espiral son las líneas de campo magnética y son circunferencias concéntricas. Por lo tanto, esto se refiere a que el campo magnético siempre va a ser tangente en cualquier punto de las circunferencias. Y el sentido del campo vendrá dado por la regla de la mano derecha. Si ponemos nuestra mano derecha de frente y usamos el pulgar para indicar el sentido de la intensidad, la corriente, de la intensidad de la corriente, el resto de dedos indicarán el sentido del campo magnético. Después de la explicación con la regla de la mano derecha y el ejercicio de aplicación, pues ya tenemos integrado cómo se vería la fórmula si la hacemos pues experimentalmente. Entonces, aplicando la ley de Biot-Savart, la dirección y sentido del campo magnético en el centro de la espira dado por el producto vectorial entre dl y r. Y así quedaría con la fórmula que vimos al principio. Ya como conclusión tenemos que la ley de Biot-Savart sigue siendo un pilar fundamental en el estudio del electromagnetismo. No solo explica cómo las corrientes generan campos magnéticos, sino que también proporciona una herramienta matemática poderosa para diseñar y analizar dispositivos electrónicos desde motores hasta tecnologías avanzadas como la resonancia magnética. Y este fue el tema que pudimos evidenciar en nuestro último laboratorio. Muchas gracias.